Perspectivas, una democracia bicentenaria, una producción del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Para eso, nosotros hemos venido hoy a conversar con Natalia Díaz Quintana. Queremos conocerla, queremos que nos cuente su perfil profesional, pero también esta trayectoria humanista que hemos venido trabajando con un proyecto audiovisual potentísimo como lo es Perspectivas. Hola Natalia, gracias por recibirnos. Hola Marlon, gracias a ustedes más bien por esta iniciativa tan importante y por invitarme. Es un gran esfuerzo porque por la cantidad de candidatos y candidatas que va a haber, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo audiovisual para poder reproducir este trabajo. Así es. Lo primero es, ¿dónde nació Natalia? Y un poquito que nos cuente de esa infancia. Bueno, nací en San José, sin embargo, mi familia es de Guanacaste y de Punta Arenas, provincias que amo con todo mi corazón. Tengo 36 años, estudié publicidad y una licenciatura en comunicación de mercadeo. Después saqué una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas, economía y desarrollo sostenible del INCAE. Llevo, la mitad de la carrera de Derecho, que me encanta, es mi pasión, me gusta muchísimo, no la he podido terminar, pero me gusta mucho eso, me gustan los idiomas, hablo portugués, inglés, soy una persona amigable, me gusta compartir con la gente, realmente disfruto de la compañía de amigos, de una buena cena, leerme algún libro importante, algo que me guste y esa soy yo. Cuéntame un poquito esa época, sobre todo escolar. ¿En qué escuela estuvo? ¿En qué colegio? Y sobre todo si conserva todavía relaciones con las personas con las que coincidió en aquel momento. Así es, bueno, estuve en el Colegio San Joseph, que queda ahí en San Vicente de Moravia. Luego estudié en la secundaria, porque no había secundaria en esa escuela, en ese momento estudié en el Colegio San Francis. Después de ahí estudié en la Universidad Latina de Costa Rica. Mis mejores amigas y amigos también son del colegio, muchos de ellos, otros son de la universidad. Todavía mantengo esas amistades de más de 20 años, muchas de ellas. Sí, mis mejores amigas, tengo muchísimos años de estar con ellas y realmente pues ha sido una época muy linda el compartir con las personas que uno más quiere y la verdad es que fue una época mágica para mí, toda la parte de la infancia, especialmente donde conviví mucho con mi familia, mis abuelos, ¿verdad? Que para mí eran como mis padres y realmente guardo muchísimos recuerdos de esa época. Vea que usted nace a mediados de los 80 y en esa época se recibían todavía frutos muy importantes de esa Costa Rica bicentenaria. ¿Qué recuerda usted o qué le marcó en valores esa infancia? La formación que recibía uno antes, también a nivel del sistema educativo y de las familias, donde, por ejemplo, en mi caso los valores eran muy importantes. Me inculcaron eso desde muy pequeña. Siento que se ha perdido un poco, Marlon, para serle honesta. No percibo la misma formación de la juventud de ahora. Eso pasa. ¿Cómo qué valores cree que extrañamos muchísimo? Sí, el respeto, la tolerancia, el no insultar a los demás por pensar distinto. Se ha perdido eso mucho en el país. Uno lo ve mucho en redes sociales, inclusive, Sí. que las personas tienen como una licencia o creen que la tienen para poder ofender al otro y de repente luego se los puede encontrar de frente al día siguiente y no le dirían nada, pero las redes como que dan ese anonimato para golpear al oponente. Exactamente. Yo, digamos, las ideas, si tenemos ideas distintas, obviamente uno las defiende y también da su fundamento el por qué usted piensa de esa forma, pero yo no estoy de acuerdo con insultar a título personal a nadie. Nunca lo he hecho, no es algo que, digamos, yo sienta que debemos hacer como costarricenses. En estas elecciones eso es un llamado importante. Respetémonos los unos a los otros. Habrá gente que no comparte lo que uno piensa, pero yo pienso que lo que el país requiere es ese respeto y tolerancia, más que todo ahorita, en una situación donde las redes realmente han sido de un motivo de insultos de muchas personas, de persecución también, y creo que esa no es la Costa Rica que yo recuerdo, por lo menos, obviamente ahora es un contexto diferente por la existencia de las redes sociales que antes no habían, pero antes era una Costa Rica muy distinta. ¿Cómo fue que se decantó por estudiar publicidad y hacer una inversión muy importante de su vida profesional al inicio en esas ciencias de la comunicación colectiva? Sí. Que es parte fundamental también, por supuesto, del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Bueno, cuando tenía 17 años, muchas amigas también querían estudiar lo mismo, entonces ese fue uno de los motivos principales. A veces sucede, Marlon, para serle honesta, que dijimos, todas vamos a estudiar publicidad. A mí realmente siempre me había gustado, pero también estaba entre eso y derecho.
Al final me definí por publicidad, sin embargo, ya luego de mi rol en la Asamblea Legislativa, mi abuelo era abogado también, mi tío es abogado, entonces me ha gustado muchísimo y me puse a estudiar luego de salir del Congreso, porque es una de las carreras que más me interesan, que además funcionan muchísimo y le brindan a uno mucho fundamento a nivel político. ¿Verdad? Que se requiere también esa experiencia del funcionamiento del Estado, Bueno, la división de poderes. La gente todo tiene que eso. saberlo porque en su casa hablar de política es algo natural. Así es. Tanto para su papá, especializado más en temas territoriales, y su mamá, que también fue diputada. Así es. Entonces yo tenía ese conocimiento, pero creo que eso se requiere no solamente, digamos, en temas de carreras como derecho, sino de la formación desde pequeños, que falta mucho en el sistema educativo. Además del tema de valores y principios, para mí el tema de una educación cívica, estudios sociales, quizás con un enfoque diferente, no solamente histórico, sino también de realidad nacional. Creo que el país también debe evolucionar hacia eso y generar en los ciudadanos esa convicción de que tengo que participar de alguna u otra manera para incidir en el país, y creo que las escuelas y los colegios tienen un rol muy importante en ese aspecto. Bueno, la formación en publicidad supongo que debe ser muy importante para Así usted también es. en esta coyuntura, aspirando hacia la presidencia de la República, con la fundación de un partido nuevo, después de que la última vez que conversé con usted para este proyecto Ciudadano Voto CR, usted era precandidata del partido Movimiento Libertario. ¿Cómo fue todo ese entramado para poder conformar un partido en un tiempo récord que me parece que duró más o menos 6 meses? Sí, bueno, empezamos en abril del 2018, el 21 de abril, ese fue el día de la Asamblea Constitutiva, y ya el 25 de noviembre de ese mismo año hicimos la Asamblea Nacional, entregamos todos los papeles al Tribunal Supremo de Elecciones, más las firmas que se requieren, que son 3.000 firmas a escala nacional. Luego de eso tardaron más o menos hasta abril del año 2019 en entregar la resolución de inscripción en firme. Entonces el partido tiene 2 años y unos 3 o 4 meses de haberse inscrito. Y el partido después de eso participó también en las elecciones municipales del año 2020. Tuvimos muy buenos resultados para ser un partido que estaba iniciando, con una alcaldía en Oriamuno de Cartago y 11 regidores en varios cantones del país, más de 20 concejales y síndicos y 70.000 votos a nivel nacional, que realmente para empezar es un buen resultado. Y ya ahora estamos en el proceso de elección nacional, donde hace más o menos 1 mes y medio realizamos la asamblea donde se eligieron las candidaturas a la presidencia, a las vicepresidencias de la República y los 57 candidatos a diputados. ¿Cómo se gestiona un partido, sobre todo en este ámbito en el que usted prácticamente se estrenaba, de caminar por todo el país, buscar personas que le acompañen, conformar papeletas, personas que además hagan procesos de gestión en el día ¿verdad? Claro. Que será fundamental en febrero. Bueno, la comunicación constante con ellos es un factor clave, ¿verdad? No es solamente cuando hay una Asamblea Nacional que se habla con ellos y se requiere de su presencia, sino ese cariño, respeto constante, el estar pendiente de ellos, cualquier cosa, el atenderlos, o sea, todo eso es muy, muy importante en el ámbito político, porque de lo contrario, tener una Asamblea Nacional unida de cierta forma y dispuesta también a trabajar por el partido, si no se hace de esa manera, en 4 años mucha gente ya no estaría, ¿verdad? Porque requiere de ese proceso. Explíquenos un poquito la genética de Unidos Podemos. Bueno, el pensamiento político de nosotros está centrado en las personas, que es realmente lo más importante. Cualquier política pública debe estar dirigida al bienestar de las personas, y por eso también creemos en un Estado facilitador que está al servicio de la gente, que le permita a la gente desarrollarse plenamente, que no sea un obstáculo para su desarrollo y que las personas puedan realmente tener las oportunidades de salir adelante. Eso es uno de nuestros principales temas, que además van acompañados del fortalecimiento de la clase media del país, reconstruirla de cierta forma, que era lo que le decía en un inicio, que ha permitido hacer Costa Rica un país referente a nivel internacional, por su clase media fuerte, por las oportunidades que brindan, porque si yo tengo pocos recursos y el país me brinda las oportunidades, no importa de dónde venga yo puedo llegar muy alto. Eso se ha venido perdiendo, Marlon. Ya esas oportunidades no están como lo tenía antes en el país, a pesar de que hemos mejorado en muchos temas, que el país tiene cosas muy buenas que rescatar, ¿verdad? El tema de ambiente en muchos ámbitos, el tema de salud, un referente también a nivel mundial. O sea, el país tiene muchas cosas positivas. Sin embargo, lo importante es también decidir sobre el rol del Estado, cuál va a ser el rol de ese gobierno, y el rol para nosotros es ese Estado facilitador.
La política solidaria, ¿cómo debe enfocarse? Nosotros creemos que debe haber ayuda del Estado para ciertas personas que lo requieran, porque de cierta manera, si no existiera, mucha gente no sale adelante, pero debe ser de forma temporal para aquellos que realmente lo necesiten, y el éxito de esa política radica justamente en que cada vez menos personas dependan de los intereses de unos pocos. Vamos a tener un segundo momento en esta misma conversación donde vamos a hablar sobre su ideario, y ahí podríamos profundizar un poquito hasta cuándo podría ser una ayuda sostenible en poco tiempo. Estamos conversando con Natalia Díaz Quintana. Tal vez, si en estos días no hay una inscripción que signifique en el marco de las juventudes superar su edad, va a ser la candidata joven inscrita con mayor colágeno en sus cachetes, diría yo, ¿verdad? Así es, así es. Porque además usted cumple en noviembre, entonces... 37 años cumple en noviembre. Va a aspirar a la presidencia de la República con 37 años. Este es un trabajo del Colegio de Periodistas y yo creo que es un gran esfuerzo que se está haciendo desde la comunicación colectiva por llevarle a la ciudadanía un poco el conocimiento de cada uno de los perfiles de las personas que aspiran. Y en el caso de Natalia, hay algo que le marca muchísimo y es su formación profesional con una maestría. Sí. Y bueno, es el INCAE que le lleva a destino. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Bueno, en la parte laboral yo siempre me desempeñé, a pesar de estudiar publicidad, más enfocada en la parte de mercadeo. Trabajé como gerente de producto en algunas empresas, después también trabajé como encargada de asuntos corporativos, siempre relacionada con el área de comunicación y mercadeo, relaciones públicas, más que directamente con publicidad, a pesar de que mi carrera es esa. Después de tener mucha experiencia en esa área, decidí ya trabajando, después de 2 años y medio, 3 años que trabajé, empecé a mis 22 años a trabajar, donde decidí que también quería un complemento en la parte económica, administración de negocios, que la carrera de publicidad y mercadeo no brinda. Entonces, por ese motivo, decidí estudiar una maestría en administración de empresas. En INCAE estuve 21 meses estudiando, en la Garita de Alajuela. Eso me permitió también formarme en áreas que no conocía yo, pero que son importantes para la vida y para la carrera profesional. ¿Le marcó ideológicamente? Pues no, porque siempre he tenido muy clara mi visión. Desde muy joven empecé a los 19 años en la política, formalmente hablando, en la juventud. Entonces ya yo tenía de previo al ingreso ya una visión de cuál para mí era la visión del país, la que se requería en el país. La mujer, a ver, a usted como mujer la pueden encasillar en algún momento como una persona con una visión desde las libertades, por su estadía en un partido político como lo fue el Movimiento Libertario. ¿Ha cambiado algo? ¿O ha evolucionado? ¿O ha progresado algo en estos últimos 4 o 5 años? Sí, claro, la experiencia en el Congreso le abre a uno otra perspectiva. Uno tiene una formación desde el punto de vista de ese pensamiento político que le mencionaba yo en un inicio, por supuesto, y desde muy joven la tengo, pero la Asamblea Legislativa también da esa experiencia desde el respeto a los demás, la tolerancia. Hay más de 9 partidos, fácilmente con 57 personas que piensan diferente a usted. Hay que respetar esos pensamientos, por supuesto, defender sus ideas con fuerza, pero siempre respetando a los demás. Creo que la enseñanza es esa, que hay cosas que aunque el papel se digan que deben de hacerse, en la realidad del país hay una normativa que respetar, hay una constitución política, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, todo es un proceso y creo que ese es el principal aprendizaje, que se va poco a poco haciendo pequeños cambios de acuerdo al pensamiento que se tiene. Yo que tengo tantos años conversando con políticos, cuando escucho de respuesta soluciones que puedan funcionar de manera inmediata, de inmediato me lleno los ojos de dudas. Sí, así porque es. en este país todos los procesos son complejos, inclusive para el cierre de instituciones que se vociferan muchísimo. Voy a dar un salto, quisiera que nos hable un poquito de su familia. Sé que doña Damaris ha sido fundamental en la conformación de este partido, pero también su papá, don Jorge. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa vivencia en ese ecosistema familiar. Bueno, realmente muy apoyada por ellos, y con ellos iniciamos ese proyecto y muchas más personas. Ellos han sido un pilar fundamental en mi vida, no solamente en este tema político, sino a nivel personal, profesional. Me han permitido realizar los sueños, me han apoyado en todos esos proyectos y para mí ha sido un motor realmente
para la constitución de este proyecto político que hoy tiene muchísimas personas comprometidas y capaces trabajando por él, pero gracias al apoyo también de ellos es que hemos llegado también donde estamos hoy. ¿Cómo ha hecho para conformar una mezcla de juventudes, pero también de personas con experiencia? Y si nos puede lanzar en este perfil de conocer a Natalia Díaz Quintana, de las personalidades que le acompañan un poquito. Bueno, nosotros hacemos siempre esa búsqueda de gente joven con preparación, que eso es muy importante, Marlon. No es por el hecho de ser joven que uno debe tener los espacios, es también el hecho de ser joven, de incidir y prepararse para ello. Y debe de haber un balance. No es solo un tema de juventud, también hay gente de mucha edad que tiene muchísima experiencia en sus ámbitos y que uno tiene que escuchar y entender que no se sabe todo, que hay personas que conocen más que usted en otras ramas, de diferentes edades, y yo creo que esa es la receta del éxito. Cualquier persona que aspira a gobernar un país tiene que tener la humildad de decir, yo de esto no conozco lo suficiente. Hablemos con una persona experta en esa área para que nos dé algunos lineamientos de cuál es su visión. ¿Por qué? Porque escuchando nos entendemos. Y yo creo que uno no debe de establecer su posición como la única verdad. Habrá temas en los que yo puedo pensar de alguna forma hoy, quizás mañana alguien me dice, vea, eso no es correcto. Hagámoslo de otra manera. Y yo soy una persona muy abierta en ese sentido. Yo entiendo cuando me traen con fundamento los temas y me dicen, tenemos que hacerlo de esta manera. Y creo que eso ha sido también la clave del éxito del partido, el saber escuchar a las personas. Tenemos gente de diferentes edades. La mitad de los candidatos a diputados tienen menos de 40 años, más o menos. Entonces también tengo mucha gente joven. La provincia de San José, los primeros 6 lugares. Pero obviamente son compatibles ideológicamente. Así es, ¿verdad? así es. Todos ellos se han comprometido con los principios del partido, que están en nuestro artículo 8 del estatuto. Todos ellos conocen eso. Y se les ha dado formación también en esa línea. Siempre estamos en constante formación y contacto con ellos. ¿Cuál es ese valor tan importante? Ya que me dijo hasta el artículo. Sí, básicamente lo que le mencionaba en un inicio del pensamiento del partido, centrarse en las personas, que ese es el fin de cualquier política pública, que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Es una característica humanista también. Es humanista, es centrarnos en las personas. Al fin y al cabo, las instituciones públicas, los poderes de la República, todos los conforman personas. No es la institución por ella misma la que nos puede sacar adelante, sino la persona que dirige eso, las personas que dirigen el país, que forman parte de las instituciones, y también todos los demás ciudadanos que no están involucrados en esa función pública. Yo digo que este trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en coproducción, con Voto CR, es una oportunidad increíble para cada uno de los candidatos y candidatas que aspiran a lograr la silla presidencial en el 2022. Natalia, y sería bonito que usted le pueda contar cómo se ha venido conformando el partido, pero no solamente cómo se ha venido conformando en, digamos, en esa estética o esa logística que la tenemos clara, sino también algunos rasgos de personas con nombres y apellidos que la acompañan, al igual que la fórmula presidencial. Bueno, en las vicepresidencias tenemos a Ileana González Cordero. Ella es la primera vicepresidente que tiene, formación también en finanzas, farmacéutica. Ella también ha estado en el sector cooperativo por más de 12 años. Directiva en COSIC actualmente. Entonces ella sería el primer lugar, y luego de eso tenemos también al politólogo José Alberto Grillo Rosanía, que también conoce muchísimo sobre la función legislativa, políticas públicas y demás, y él sería el segundo. ¿Y juegan en alguna doble postulación también en diputaciones? Ella está en la doble postulación para el segundo lugar de Alajuela. Muy bien. Don José Alberto no. Y después de ahí tenemos personas de diferentes profesiones, digamos en los primeros lugares de San José, abogados, tenemos profesores, también muchos de ellos docentes, tenemos también empresarios del sector agrícola. En Alajuela el primer lugar es Richard López, para mencionarle uno muy puntual, que tiene 32 años, es empresario agrícola, produce convencional y orgánico, profesores en Heredia, muchos de ellos en la provincia, también en Guanacaste, del sector educativo, en Limón también empresaria de una agencia aduanera. Entonces tenemos, digamos, gente de todos los ámbitos representando esos principios del partido, y que ojalá pues puedan llegar a la Asamblea Legislativa, que es también uno de nuestros objetivos principales. ¿Pensó en una doble postulación usted también? Yo también estoy en la doble. Sí, yo estoy en la doble, y ahí es importante tal vez explicar el motivo del por qué decidí aspirar como diputada en el primer lugar y como candidata presidencial. Hoy la atomización que hay de partidos políticos es enorme. Realmente, a pesar de estar en un sistema presidencialista, lo cierto es que en la práctica tenemos un régimen parlamentario prácticamente. Entonces, lo que hay que hacer es ver, y para mí, si usted me preguntara, Marlon, todos los candidatos a la presidencia deberían ir en la doble postulación.
Yo Cuéntame, creo ¿por qué eso? ¿Por qué así? sí, me parece lo más sensato en una época como la que vivimos, porque Bueno, solamente uno llegará a la presidencia de los que estén aspirando. Y, ajá, Perdón, la lección que nos dejó el proceso anterior, Natalia, fue que más o menos 5 partidos acumulaban el 90% de los votos. sí. Entonces, no es tan realista de que todos puedan Que llegar. todos, bueno, los que tengan alguna representación en el Congreso, porque para llegar al Congreso, por ejemplo, en el caso de San José, hay que sacar al menos 20,000 votos, Así es. ¿verdad? Sin esos votos puedo llegar a 15,000, 18,000, que no, muy difícil, ese es como el mínimo, y así con las diferentes provincias. Entonces habría que ver cuántos son los que se inscriben de aquí a octubre, porque todavía hay plazo para saber Sí. quiénes son los que oficialmente están. Ahora se dicen que hay muchos aspirantes, pero lo cierto es que el proceso no se ha cerrado y hasta octubre conoceremos quiénes son. Efectivamente, muchas personas se han anunciado meses atrás para aspirar hacia la presidencia de la República, pero no han llegado a los procesos de asamblea que lo ratifiquen, así que Así es. hasta el momento son verdaderamente poquitos, pero Pocos. todo vislumbra, Natalia, un panorama de que podría superar el caso de hace 4 años atrás, ¿verdad? Antes de don Carlos Alvarado Quesada, que tuvimos casi 13 personas que estaban aspirando hacia la presidencia de la claro. República. ¿Qué marca esa decisión suya de continuar en la política? Porque en ocasiones la experiencia en asamblea es una experiencia que muchas veces para algunos diputados o diputadas puede resultar deficitaria. Yo siempre lo he dicho, que usted al menos en la labor de esos 4 años supo manejar muy bien su imagen, que es algo complejo. Ya luego en el ideario podremos debatir cosas que Sí, claro. obedecen más a decisiones de sus puntos de vista. Pero eso es muy difícil en estos tiempos, sobre Sí. todo con las redes sociales. Es muy Natalia. complejo y es desgastante. ¿Cómo lo logra uno? Bueno, esto. bueno, pidiéndole a Dios mucha sabiduría, porque esto no es un proceso sencillo. Sinceramente, es un tema muy complejo de manejar, trabajando día y noche, porque para mí es, además de un tema obviamente electoral, porque por supuesto estamos participando en las elecciones que vienen, no podemos ver las elecciones ni los partidos políticos como un asunto meramente de elecciones. Y eso es un mensaje importante, debe de ser un proyecto país, independientemente de la visión que uno tenga y se respetan las visiones de los demás partidos, los partidos han perdido el rumbo. Que hace muchos años tenían. Partidos tradicionales, hablando de 30 años hacia atrás, se formaban líderes para el país. Así es. Y habían centros de estudios de los problemas nacionales. En la década de los 50, 40. Todavía en los 70s. Todavía en los 70 había, pero ya después de eso se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una generación perdida, que puede ser de aquellos menores de 50 años, que quizás no se involucraron y no tienen esa formación desde la juventud en el cuanto, por ejemplo, el funcionamiento del Estado, qué significa involucrarse en la política, me voy formando en la visión del partido que mejor representa lo que yo creo, y eso no se ha venido haciendo. Entonces lo que pasa es que la gente llega a las elecciones y dicen, voy a ver en cuál partido me meto, pero no se fijan en la visión del partido ni hay formación previa. Entonces van simplemente a tomar el espacio cada 4 años y eso se rota. Y va rotando y va rotando y ya digamos la visión de un partido se ha venido perdiendo. Para mí eso debe trascender la elección, que es parte de uno de los proyectos que tenemos nosotros, que es crear un centro de formación política. Por supuesto con la visión que nosotros tenemos en Unidos Podemos, pero eso es un proyecto que para mí es trascendental, independientemente del resultado que se dé. Quiero aportar al país desde donde la gente me lo permita. Si es en la presidencia estaré. Si es en el Congreso, estaré en el Congreso. Si al final la gente decide que no soy la opción, lo voy a respetar. Pero yo quiero seguir trabajando por un proyecto para el país y ayudar a la gente que hoy quizás quiere involucrarse en política desde muy joven y no lo puede hacer porque no sabe dónde. Yo quiero que usted aproveche la oportunidad porque mucha gente la conoció como diputada, pero tal vez no tantas personas saben que usted está aspirando a la presidencia de la República en el 2022. Así que quiero que le cuenten cómo pueden seguir el proyecto de Unidos Podemos y también, por supuesto, cómo desde los sitios que ustedes tienen destinados para que la gente haga divulgación y difusión de los materiales que ustedes están desarrollando, pueda tener esa oportunidad de ir conociendo también no solamente su candidatura, sino todas las personas que la acompañan. Claro, bueno, estamos trabajando en una página web, también con toda la información de candidatos a diputaciones y demás. Queremos brindar toda esa información a la ciudadanía, independientemente de si el proyecto es ley el que se está viendo en el Congreso, porque ahora está en una duda con todo este trámite.
Pero bueno, independientemente de eso, queremos compartir con ellos eso. Los planes, bueno, los que son las propuestas programáticas se están elaborando para, ojalá para el mes de septiembre ya tenerlas listas. Están en camino, bastante desarrolladas ya. Queremos también, bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Partido Unidos Podemos, otra de Natalia Díaz CR, ahí compartimos varias de las intervenciones, videos, el pensamiento político, pero la idea es poder compartir con todos muy pronto el plan y el equipo de trabajo que está Además, con bueno, nosotros. sus cuentas personales en cada una de esas redes, que son también redes públicas. Exactamente. ¿Verdad? Así que, bueno, para nosotros es muy importante como Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación que la ciudadanía tenga esa perspectiva, sobre todo humanista, de poder conocer a los candidatos y candidatas. Así que muchas gracias. A ustedes Natalia. más bien por todo el esfuerzo que hacen siempre. Bueno, en un trabajo más de producción audiovisual ciudadana, le hemos traído a ustedes a Natalia Díaz Quintana. Ojalá que puedan seguir no solamente este panorama, sino el panorama de cada uno de los candidatos y candidatas en este 2022. En este caso primordial, nosotros les vamos a ofrecer, por supuesto, la oportunidad de que pueda conocer desde el primero hasta la última. Estamos para servirles.